¿Qué tal? Es un gusto y un placer saludarles a todos, pues a todos los que van a ver este video que nos ayuda en un momento a reflexionar y quizás a seguir motivándonos más en, el, en, en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, y hoy quiero compartirles un poco del Evangelio eh, que está en San Lucas 15, 11 al 32. Es la parábola del hijo pródigo. Entonces, hoy me llamó mucha la atención este versículo de la Biblia y hoy quisiera compartirle con ustedes, a ver cómo Dios nos va hablando a través de parábolas en muchas cosas. Entonces, hoy quisiera compartirles un poco este breve mensaje. Y, y la palabra de Dios dice así: San Lucas 15, 11 al 32, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces la palabra de Dios dice: les contó también lo siguiente: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia de la hacienda que me corresponde. En otras Biblias quizás dice, aquí dice en la hacienda, y en otras partes de la Biblia dice que en otras diferentes Biblias o diferentes traducciones dice la herencia, pero aquí dice dame la hacienda. Entonces, pero viene diciendo lo mismo. Entonces, y nos sigue diciendo: y el padre le repartió la hacienda. Entonces, aquí como vemos, quizás el padre en ese momento al hijo, el que pidió que se repartiera los bienes, pero el padre nunca dijo que no, sino que el padre lo repartió a estos dos hermanos. Entonces, y nos sigue diciendo: pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Entonces aquí como vemos el hijo menor, dice: pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertinaje. Entonces aquí lo que quería es de este joven, quizás ir a disfrutar de la vida, ir a sentirse más diríamos hoy, como dice el mundo, ¿no? Quería sentirse libre, sentirse que no, quizás el papá le daba quizás consejos, y pues y en eso el hijo ya no quería escuchar tanto los consejos, sino que pidió la parte que le correspondía de su herencia. Pero al tener ese dinero, entonces se sintió valiente, se sintió muy afortunado tener tanto dinero en las manos. Entonces, y no sabía qué hacer con ese dinero, pero ¿qué es lo que hizo? Fue y se llevó todo ese dinero y a malgastarlo, como decimos, ¿no? Entonces, en un libertinaje. Entonces, si esto nos narra la Sagrada Biblia. Entonces, y nos sigue diciendo, el 14 dice: cuando se lo había gastado todo,
sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces aquí también nos habla, dice, cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces a veces cuando nosotros, yo creo que hoy en día este párrafo, este versículo nos habla hoy en día como a los jóvenes, a los jóvenes que hoy nos habla, nos habla como a veces cuando uno es joven que realmente lo que quiere uno es disfrutar y no pensar en el futuro. Solo quiere uno decir, tengo esto, me siento valiente, tengo mucho dinero o tener riqueza, me siento orgulloso, pero nunca a veces pensamos en el futuro, no reflexionamos. Un ejemplo en qué podemos invertir este dinero, en qué podemos hacer que este dinero crezca más. Pero quizás hoy en día, quizás hoy nos habla a los jóvenes, ¿no? Que dice que él quería, que dice él quiso disfrutar de todo lo que quería, ¿no? Entonces, y dice que en ese momento llegó, cuando se lo había gastado todo, absolutamente todo, llegó y entonces se le vino una grande extrema, dice, cuando se le había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces, cuando pasamos necesidades, quizás a veces tenemos la oportunidad de nosotros salir adelante, o tenemos esa oportunidad nosotros como para salir adelante, tal vez tenemos esos medios, pero a veces cuando tenemos esos medios no lo valoramos y cuando le hemos perdido, entonces empezamos a valorar. Pero ¿para qué si ya lo habíamos perdido? Entonces aquí nos narra la Biblia que cuando a veces y pasaba esa necesidad aquel joven, entonces se sintió realmente que ya no, pues que el mundo se le caía encima. Entonces si nos sigue diciendo, entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos. En, en otras versiones de la Biblia este, dice, entonces fue y se ajustó. Ajustó quiere decir que él fue y fue a preguntar trabajo con una persona hacendada o una persona rica. Entonces es lo que quiere decir ajustar. Entonces ajustó, dice. Entonces es lo que quiere decir la Sagrada Biblia. Estoy leyendo la Biblia Nueva Jerusalén. Pero en otras Biblias habla que dice que él fue y a preguntar trabajo. Entonces, y dice, con uno de los ciudadanos, con uno de los ciudadanos de ese el lugar donde él fue a malgastar su dinero. Entonces dice, y nos sigue diciendo, de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Entonces dice que este hombre fue y buscó trabajo, pero quizás tal vez había caminado demasiado y pues y fatigado y cansado y con hambre. Entonces él ya no encontraba quizás trabajo, pero en ese momento se le vino esta oportunidad. ¿Y cuál era la oportunidad? A cuidar cerdos. Entonces, y él no podía echarse para atrás. ¿Por qué? Porque tenía una grande necesidad dentro de sí, tanto como que yo diría espiritualmente y pues materialmente. Entonces aquí cómo vemos a veces hoy en día yo veo que es el capricho.
es el capricho que nos va llevando hacia arrinconarnos a donde, hasta donde el más bajo, ¿no? A veces el capricho, el orgullo, nos lleva a estas cosas. Entonces, si nos sigues diciendo el, el 16, dice, el muchacho deseaba llenarse su vientre con las algarrobas que comían los puercos. Algarrobas quiere decir lo desperdicio que les daban a los puercos, quizás ya una comida que es quizás pasada o alguna comida que pues para el ser humano que no se puede comer. Pero entonces ese muchacho dice que sentía hambre, ¿no? Entonces, y él dice, el muchacho deseaba llenarse su vientre con las algarrobas. Tenía tanta hambre que deseaba comerse lo que los cerdos estaban comiendo. Entonces, y nos sigue diciendo, dice el 16. El muchacho deseaba llenarse su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie daba nada. Entonces aquí vemos que ni los puercos no le daban nada. Entonces aquí a veces cuando a veces tenemos necesidades, a veces el mundo sentimos que estamos en una caja donde no podemos salir ni para acá ni para allá. O sea que, como dice el dicho, estamos entre la espada y la pared. Pero entonces aquí, cuál es el detalle que este muchacho teniendo todo y se fue a este lugar donde él nunca pensó que iba a caer en este lugar? Entonces yo creo que hoy en día nos habla como nosotros los jóvenes, que nosotros tenemos, tenemos la oportunidad para salir hacia adelante. Entonces si nos sigue diciendo, entonces se puso a reflexionar y pensó, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Entonces este joven aquí llegó a reflexionar, que dice que se dio cuenta lo que había hecho, lo que había malgastado, teniendo una fortuna y lo había malgastado. Vamos a leerlo otra vez de nuevo. Dice, entonces se puso a reflexionar y pensó, como pensó diciendo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿O cuál fue mis deseos? ¿Cuál fue mi error? Entonces dice, pensó, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Entonces aquí vemos como el padre teniendo en abundancia, teniendo todo, y uno a veces deja, deja lo bueno para ir atrás de cosas vanas. Entonces, y aquí nos pone a reflexionar a nosotros mismos. Dice, mientras que yo aquí me muero. Entonces este hombre teniendo su padre, teniendo todo, absolutamente todo, no le faltaba nada. Y se fue a pasar necesidades. ¿Por qué? A veces por el capricho, por cosas que a veces no tienen sentido. Entonces hay cosas que sucede que a veces quizás no podemos entender. Pero a veces quizás el padre quizás antes le había dicho, ¿sabes qué, hijo? Mira, tienes que salir hacia adelante, tienes que saber aprovechar tu vida, tienes que agarrar los consejos, tomar los consejos. Entonces yo creo que hoy en día a veces quizás a veces cuando uno es joven cree que uno lo tiene todo.
pero en la realidad a veces, a veces no es así, sino que a veces nosotros necesitamos de consejos. Aún siendo ya grande también lo necesitamos los consejos. Quizás siendo ya mayores también necesitamos los consejos. Entonces, y nos sigue diciendo, y el 18 dice, me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Entonces, este muchacho dijo, no, voy a regresar y le voy a decir a mi padre que ya no me llame como su hijo. Dice, me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Entonces el muchacho se arrepintió y realmente que el dejar a un padre o el dejar al dejar todo lo que tenía, entonces comenzó a reflexionar. A veces tenemos todo, no nos hace falta nada, pero a veces nos vamos contra cosas vanas, contra cosas que no tienen sentido. Entonces aquí como espiritualmente y materialmente. Entonces, pero a veces no podemos discernirlo. Entonces no podemos entender qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. Entonces, y nos sigue diciendo, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Tráteme como a uno de tus jornaleros. Entonces, el muchacho se arrepintió tanto que dijo, ya no, merezco llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Este muchacho se dio cuenta que qué tan grande, qué tan grande el error que había cometido. Se imaginan gastando media fortuna de un padre, cuánto le había dado y cuánto, cuánto amor lo había entregado para regresar sin nada. El padre quizás tanto había luchado para comprar esas tierras o cuánto había sufrido para hacerlo. Pero hoy en día quizás un ejemplo viene el hijo y se lo malgasta todo. ¿Por qué? A veces por el orgullo, por el capricho. O posiblemente quizás diría los amigos. Decimos según hay amigos que creemos que es amigo, pero a veces en realidad no es así. Entonces, entonces vemos que un ejemplo que de repente el amigo le dijo, mire, ven, pide tu herencia y nos vamos a de paseo o nos vamos a disfrutar un momento y como quieras, si es demasiado dinero no se lo vamos a terminar. Y a veces si la ignorancia cuando el joven es joven, no le importa. Entonces dicen, ok, vamos, le pediré mi herencia. Pero en eso estaba cometiendo un error muy grave. Entonces quizás hay amigos que dicen que son amigos, pero después te dejan abandonado cuando todo hayas perdido, cuando no tienes nada. Cuando te sientes hasta abajo, te dejan abandonado. Entonces si nos sigue diciendo el 20. Entonces se en- entonces se avió y partió. Entonces aquí el muchacho dice que se decidió y dijo, iré. O con esa decisión, con esa fuerza, con ese, con ese, quizás aunque tenía orgullo, pero dijo, no, yo me voy a humillar adelante de mi padre y regresaré ante mi padre. Y dijo, yo iré. Tomó esa decisión,
Tomó esa decisión y decir, voy a estar con mi padre. ¿Por qué? Porque es necesario estar con él. Porque cuando uno es muchacho no tiene uno todo el, el quizás esa vida que han vivido un padre, no tiene esa experiencia tanto de vivir como padre. Entonces el hijo le faltaba esa experiencia, le faltaba que pasara mucho, quizás le faltaba mucho, ¿cómo se dice? Le faltaba muchos consejos para vivir. Entonces, y es necesario el consejo de un padre. Entonces, cuando el hijo recibe consejos, hay un dicho que dice, ama al consejo y llegarás a viejo. Entonces, esto nos llama a que nosotros podemos recibir esos consejos que el Padre tanto nos anhela de dar. No decir, es que mi padre es así y así, o solo porque me quiere estar fastidiando. No, al contrario, el Padre siempre quiere lo bueno para ti. Entonces dice, y partió hacia su padre. Entonces, estando él todavía lejos, dice que el hijo, cuando quizás estaba lejos de la casa, dice, y el padre quizás esperándole, pensando qué está haciendo su hijo, a dónde fue o qué has hecho de su vida. El padre, quizás uno le ha hecho pasar cosas graves al padre, pero el padre siempre está ahí. Y tanto como una madre, siempre está ahí pensando cómo estará mi hijo, dónde está o qué está haciendo. Entonces, este pasaje nos da una reflexión y a la misma vez es lo mismo que va pasando a un joven. Es lo mismo. Siempre. Siempre va pasando si a veces si nosotros no tomamos los consejos. Entonces, y nos sigue diciendo. Dice, estando él todavía lejos, lo vio a su padre y se conmovió. Dice, estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo. Entonces aquí vemos, dice, entonces él todavía lejos lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Entonces aquí quizás este joven vio a su padre y sintió una gran necesidad de decirle cuánto lo quería, porque había aprendido había aprendido la lección, había aprendido las consecuencias al dejar al padre. Entonces, hoy en día, yo les digo a los jóvenes, nunca abandones a tu padre, nunca lo dejes a tu padre, porque el padre es el tesoro más hermoso en la vida. Entonces, qué hermoso, qué hermoso pasaje, ¿no? Entonces, vamos a leer el 21. Dice, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti.
ya no merezco llamarme llamado hijo tuyo. Pero, pero el padre dijo a su siervos, daos prisa, traed el mejor traje. El padre, el padre aquí nunca lo rechazó, nunca lo dijo nada. El padre nunca le dijo, no, porque tú has malgastado mi dinero. Ahora que yo no quiero, yo no quiero esto. Ahora quiero que te vayas. Él nunca lo dijo. Al contrario, le dijo, pero el padre dijo a su siervo, daos prisa, tratad el mejor, traed el mejor traje y vestidle. El padre dijo, traed el mejor traje y traedlo y vestidlo. Ponedle un anillo en el dedo y calzadle unas sandalias. Entonces quizás el hijo cuando se fue muy bien orgulloso, bien altanero, haciendo lo que lo podía todo, pero cuando posiblemente hasta cuando él regresó quizás gastó absolutamente todo, hasta los zapatos quizás, porque la Biblia aquí dice, dice, ponedle un anillo en el dedo y calzadle. Calzadle quiere decir ponle los zapatos. Entonces quizás aquí hasta llegó sin zapatos. ¿Se imagina hasta dónde llegó este joven? ¿Cómo llegó este joven? Quizás hasta delgado, hasta demasiado desnutrido, tantas cosas. Pero a veces hoy en día como nosotros, esto creo que no nos cae a nosotros, tanto como a padres como a hijos. El padre nunca lo dijo, no, ya no te quiero. Al contrario. Entonces aquí vemos una realidad. Aquí vemos una realidad que un padre jamás abandona a su hijo, aunque quizás hay unos, pero más no todos. Entonces este padre tan amoroso que trató tanto a su hijo, dice el 23, dice, traed el novillo cebado. El novillo cebado quiere decir el novillo más gordo. Matadlo y comamos y celebramos una fiesta. Entonces, qué dijo el padre? Vayan a sus sirvientes les dijo, vayan y traigan el becerro más gordo, tráiganlo y matadlo y comamos, celebremos, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Qué hermoso este evangelio que nos llama a seguir, a seguir hacia adelante, a seguir con esas metas, con esos propósitos y nunca abandonar al Padre. Entonces, vamos a leer un poco de Zacarías. Zacarías 3:4. Vamos a ver Zacarías 3:4. Zacarías 3:4 nos dice, tomó el ángel la palabra y dijo a los que estaban en su presencia,
quítenles esa ropa sucia. Luego dijo a Josué, mira, te he librado de tu pecado y te voy a vestir con un traje de fiesta. Entonces aquí cómo vemos qué significa el traje. ¿Qué significa el traje para allá, para ir a la fiesta? Hoy aquí nos habla, tanto nos habla como terrenalmente y también espiritualmente. Porque terrenalmente podemos estar pasando estas cosas con nuestros padres. Quizás el joven se vuelve orgulloso, pero aquí nos da una reflexión que realmente en la desobediencia son los que nos lleven. El padre cuando ya eres mayor de edad, el padre te va a dejar. Pero si eres menor de edad, quizás el padre te va a decir, hijo, no hagas esto, porque no es bueno para ti. Pero entonces cuando el hijo es mayor de edad, el padre quizás lo ha dado todo para dar ese consejo, pero está el hijo si lo quiere tomar o no lo quiere tomar. Pero entonces aquí vemos si el hijo lo toma, esos consejos le hará bien, pero si no lo toma esos consejos, le irá mal. ¿Por qué? Porque la Sagrada Biblia tanto lo podemos ver en espiritualmente como terrenalmente. Entonces, ¿por qué? Porque dice aquí, pero el padre dijo a sus siervos, daos prisa, traed el mejor traje y vestidle, ponedle un anillo en el dedo, calzadle, matadlo y dice, traed el novillo cebado y matadlo y comamos y celebramos una fiesta. Ahora, aquí nos está hablando también como terrenalmente como espiritualmente. Aquella persona cuando allega hacia Dios, cuando allega esa persona a los pies del Señor, hay fiesta allá en el cielo. Entonces, esto nos llama, quizás a veces nosotros nos alejamos de las cosas de Dios. Nos decimos, no es que yo voy a tomar mi tiempo, ¿por qué? Porque ya tanto tiempo he servido en la iglesia y pues yo no siento que me estoy llenando, mejor me voy a ir a vagar un tiempo. Nos alejamos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos alejamos de las cosas de Dios? Vienen los problemas, vienen los fracasos, tantas cosas que trae. ¿Pero por qué? Porque nos hemos alejado del Padre Celestial. Es lo que nos narra este sagrado evangelio. Entonces, por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos siempre en oración y alabando a Dios. Pero si no hay alabanza, no hay oración, estamos perdidos. Por eso hoy, como joven, te digo, decídete. Decídete a tomar un camino verdadero que decimos, en el nombre de Cristo Jesús, yo lo puedo. Porque sin Él yo no soy nada. Entonces dice que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, aquí como vemos este versículo, que dice a José dice que él llegó con una ropa quizás todo sucio, echado a la perdición. Pero el Señor sabía su corazón hasta qué tanto él estaba dispuesto a seguir hacia Dios. Entonces, pero el ángel le dijo, el ángel siempre obedece las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el ángel le dijo, quitadle esa ropa y ponle la ropa, dice, para ir a la fiesta. A la fiesta, ¿cuál es para ir a la fiesta? Cuando nosotros vamos a misa, cuando nosotros nos congregamos dentro del grupo de los cristianos.
Cuando hablo cristiano, estoy hablando de la Iglesia Católica. Entonces, esto nos llama a que nosotros podemos servir con alegría, con fortaleza. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha transformado, ya nos ha edificado, ya no sentimos ese pecado, aunque digamos que tengamos ese pecado, pero Dios nos perdona. Entonces, entonces Dios siempre nos está perdonando. Pero también nosotros tratamos de hacer algo por nosotros. Entonces, pero si seguimos pecando y pecando y pecando con conciencia, y a eso ya es un pecado. Pero si nosotros pecamos sin la conciencia, quizás sin saber, un ejemplo, sin saber, entonces eso nos llama a que Dios nos conoce y nos purifica. Eso es lo que quiere, nos purifica, es lo que Dios nos está diciendo en este sagrado evangelio, que dice que Él nos pone la ropa ya limpia, que es el Espíritu, nos purifica. Entonces, entonces dice, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Comenzaron la fiesta. Entonces dice, este hijo mío se había perdido, pero ha vuelto. Entonces, por eso hoy, joven, jovencita, levántate. Es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de seguir hacia adelante, no es tiempo de seguir atado o seguir presionado por algo que Dios ya lo ha pagado en la cruz. Es tiempo de que nosotros podemos hacer que esa fe que puede hacer a trabajar dentro de nosotros, si nosotros hacemos a trabajar esa fe, es lo que Dios quiere. Para el cristiano es la fe, es la fe, pero si no hay fe, es lo más duro. Entonces, entonces cada uno de ustedes, yo los animo, no se avergüencen hablar de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo de hablar de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es poder, poder de Dios. Entonces toma tu decisión, joven. Aunque quizás a veces hoy en día quizás el padre quizás no nos da tanta esa, esos consejos. Pero joven, comienza a leer tu Biblia. Vamos hacia adelante y sé que sí se puede. Y verás que encontrarás una gran paz, donde esa paz nunca la puedes encontrar en otro lado. Te llenarás de felicidad, te llenarás de alegría, de fortaleza. ¿Por qué? Porque Dios está con cada uno de nosotros. Entonces, joven, vamos hacia adelante. Si tu padre te dice, no, hijo, tómate una cerveza para hacerte aquí más como dicen muchos, más aquí, más fuerte. Eso es mentira. Esas son vanidades. Si tú le puedes dar un consejo a tu padre, y le puedes decir, ¿por qué me das eso? ¿Por qué no me das unos buenos consejos? Entonces, allí es cuando comienzas que tú tienes ese valor que Dios nos ha dado, ese espíritu, el Espíritu Santo cuando fuiste bautizado. Así que tú lo tienes todo en las manos, todo se puede. Y no digas que no, porque todo se puede. Entonces, esto nos llama a seguir hacia adelante. Entonces, voy a seguir un poquito leyendo más hacia adelante. Dice el 25, dice, y su, y su hijo mayor estaba en el campo al volver cuando se
acercaba a la casa, oyó la música y las danzas. Ya llamó entonces a uno de los criados y le preguntó, ¿qué era aquello? Quizás el hijo mayor que quizás era tan obediente, tan, tan afortunado de estar siempre con su padre, pero y él tan obediente y dijo, y se sorprendió y tal vez nunca había una fiesta en su casa, pero y dijo, oye, lo que hay en la casa? ¿Por qué suena todo esto? ¿Por qué hay todo ese alboroto? Entonces, el 27, y le respondió, es que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Entonces, y sigue diciendo, y él, él se irritió y no quería entrar, sal, entrar, salió su padre y le preguntó, ¿qué en qué? Y salió su padre y le rogó que entrase. Entonces aquí quizás el hijo puso un poco de enojo, ¿no? Que dice, cómo puede ser eso? Quizás, pero a veces quizás no estaba viendo más allá. No estaba viendo más allá que lo que el amor de un padre. ¿Cuánto ama un padre? Y nos sigue diciendo el 28. Dice, él se irritió y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrase. El 29. Pero él replicó a su padre, hace muchos años que te sirvo, jamás dejé de cumplir una orden tuya, sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Entonces el hijo mayor dice que le dijo a su padre, ¿por qué este hijo lo celebras cuando él viene? Si yo que estoy aquí nunca me has regalado nada. Y le dice, pero y tu hijo, el pequeño, se va y malgasta tu dinero y va a gastar su dinero con las prostitutas, dice. Y tú vienes y le celebras una fiesta. Él estaba admirado. Pero entonces el padre dice, pero él replicó, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta, alegrase, alegrase, porque este hermano tuyo había había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Entonces, hoy en día, esto nos llama a que nosotros todos estamos llamados, a que nosotros nos, nos acerquemos a Dios. Él nunca él nunca nos va a rechazar, al contrario, Él siempre está allí, a cada momento, a cada instante, queriendo acercarse hacia nosotros. Pero el ser humano a veces se va alejando más de Dios. Entonces, pero esto nos trae consecuencias. Entonces no podemos entender. ¿Por qué a veces, por qué no podemos entender? Por causa
del pecado, por causa del capricho, por causa del orgullo. Esto a veces no nos deja avanzar. Entonces, hay quizás como hoy en día, quizás a los padres, yo le digo también, denle un buen consejo a sus hijos cuando están pequeños. Cuando ya están grandes, es un poco difícil que toman esos consejos. Enséñeles, enseñan el camino verdadero. Llévenlo, llévenlo a un camino que nos llena de alegría, que nos llena de felicidad. Eso es el, ese es el verdadero consejo que el jovencito requiere en su juventud. ¿Y cuál es ese camino verdadero? Llevarlo a la iglesia, enseñar los caminos de Dios. Entonces, ese es el verdadero, enseñarle a leer la Sagrada Biblia. Eso es el verdadero tesoro que puede dejar el padre a su hijo. Entonces, esto es hermoso que nosotros podemos transmitirlo. Entonces, vamos hacia adelante. Padre, es tiempo de que usted le dé un buenos consejos a sus hijos. Ánimo, hacia adelante. Entonces, porque Dios siempre está con cada uno de nosotros. Entonces, como el hermano aquí que quizás estaba en controversia, pero lo podemos a leer un poco del Evangelio. A ver, vamos a leer San Juan 17:10. San Juan 17:10. San Juan 17:10. Dice, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y en ellos he sido glorificado. Entonces, cuando nosotros nos entregamos realmente de corazón al Señor, nosotros ya venimos siendo parte, ya venimos siendo parte de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros estamos unidos ya a Cristo, lo tenemos todo. Ya no es necesario de ir a buscar a otro lado, de ir o decir, no, es que yo ya no quiero seguir porque yo no siento nada. Entonces, ya no es necesario. Ya no es necesario seguimos siendo como el hijo pródigo. Al contrario, sino que aunque quizás aunque quizás a veces no podemos sentir o no podemos ver los milagros que quizás nosotros que querramos que sucediera, pero lo tenemos todo, absolutamente todo lo tenemos en la vida. No nos hace falta nada. Tenemos salud y tenemos lo necesario para vivir. Entonces eso es lo más importante. ¿A dónde irás a buscar a otro lado? ¿En las borracheras? ¿En las drogas? No, joven, es tiempo que decídate. Toma esa decisión, vamos hacia adelante. No importa, tus amigos te dirán, mira, aquel creyentito o aquel ah, cosas que te dirán. Pon tu frente en alto y verás el día de mañana qué tan feliz te sentirás. ¿Por qué? Porque al andar al camino de Dios es felicidad. Aunque a veces quizás cuando comienzas a hacer las cosas de Dios, quizás te vendrán unas tribulaciones, quizás te vendrán dolores, pero quizás a veces son pruebas que vienen en la vida, pero uno tiene que saber soportarlos en esos momentos. Y cuando pasa todo eso, verás una gran paz. Entonces,
Vamos hacia adelante y todo se puede. Y si, y si algún día ustedes quizás, quizás quieren seguir leyendo la Biblia, tómanlo, háganlo. Nadie los impide. Eso los llenará de alegría y de sabiduría. Entonces, ánimo hacia adelante. Entonces, esto es lo que he compartido un poquito con ustedes. Y, y me da gusto que, que si ya están en el camino, vamos hacia adelante y todo se puede. Y me da ese gusto, ese orgullo que ustedes siguen perseverando. Pero si también te has caído, levántate. Ya no es tiempo de seguir allí. Ya no es tiempo. Sal y disfruta. Disfruta esa nueva vida que Dios nos regala. Aviéntate a la aventura de las cosas de Dios. Donde Dios te tiene un gran propósito para ti. Así que ánimo, hacia adelante, que todo se puede. Así que esto es lo poquito que he compartido con ustedes y, y pues en otra ocasión quizás les estaré hablando de otro tema. Y si ustedes quisieran que se leyera algún tema, pueden pedirlo, pueden dejar pueden dejar un comentario ahí abajo y, y quizás si ustedes quieren escuchar un tema, con todo gusto, yo, yo si es posible, yo los voy a tratar de buscarlo y así hablarlo con, con esa sinceridad que Dios nos regala, con ese poquito que Dios nos regala. ¿Por qué? Porque yo no me puedo creer más grande que el otro, al contrario. Con lo poquito que Dios me regala, yo lo comparto con cada uno de ustedes. Así que si desean hacer un comentario, también. Y, y pueden compartir este video también con cada uno de sus amigos o con todos aquellos que los rodean, porque es necesario de tener esa palabra dentro de nuestros corazones. Así que saludo a todos y un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes y ánimo hacia adelante y gracias por su atención y que Dios los bendiga y gracias. Así terminamos con este poquito mensaje. Así que muchísimas gracias y que Dios siempre, siempre les acompañe donde quiera que vayan. Y saludo a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Bendiciones.